Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra sesión de hoy de arte y astrología, de nuestro grupo de estudio virtual de arte y astrología. Como había anunciado la semana pasada, hoy vamos a estar hablando de Otto Dix, un pintor fundamental dentro de lo que es la evolución de la pintura del siglo XX. De hecho, él fue una influencia fuerte en otros personajes que tienen como mucha mayor publicidad, ¿no? El mismo Picasso reconoció en algún momento la influencia que había tenido Otto Dix en él. O sea, fue un pintor impactante, ¿no? Definitivamente. Pertenece o normalmente se lo ubica en lo que se llama el expresionismo alemán, aunque también en algún momento estuvo o sea, experimentó con el cubismo, algunos de sus cuadros representaban experimentos cubistas, también con el dadaísmo, el cubismo y el dadaísmo fueron dos movimientos con los cuales estuvo vinculado en algún instante, pero algo así como que su escuela o su ismo, ¿verdad? Si le vamos a adjudicar un ismo a Otto Dix, sería lo que se llamaba la nueva objetividad, que fue un movimiento que él mismo fundó junto con otro alemán bien interesante que se llama George Gross, si mal no recuerdo. George Gross y Otto Dix serían como los fundadores de la nueva objetividad, que fue un movimiento que caracterizó a la República de Weimar, ¿no? No sé si ubican ese periodo de la historia alemana, luego de finalizada la Primera Guerra Mundial y antes de llegar los nazis al poder, exactamente el periodo de entreguerras, ¿no? O sea, entre lo que es la Primera Guerra Mundial y el ascenso de los nazis al poder allí por los años 30, ¿verdad? Durante ese periodo se ubica esto que se dio en llamar la República de Weimar o Weimar, no sé cómo se pronuncie. Este, y, y entonces dentro de ese espacio fue que tomó forma esto de la nueva objetividad, que bueno, era un movimiento que buscaba convertir el arte en un vehículo para evidenciar la realidad, una realidad que por supuesto iba más allá de la reproducción mecánica de la realidad que se observaba, porque tenía un elemento de interpretación, ¿no? No era la realidad tal como se presentaba, sino la realidad tal como era vista, tal como era interpretada por el artista, ¿no? Hay una frase que Otto Dix repetía bastante que era confía en lo que ves. O sea, entendiendo que ese confía en lo que ves es también un voto de confianza hacia la subjetividad del artista, ¿no? Bueno, entonces lo cierto es que Otto Dix nace a ver, en 1891, creo. Por aquí tenemos su carta. Vamos a ponerla. Ajá, ahí está. Ahí está la carta de Otto Dix, que nace el 2 de diciembre de 1891. Y bueno, la carta de él es interesantísima. Uno se podría llegar a preguntar qué arte hubiese desarrollado Otto Dix si no hubiese tenido las experiencias de la Primera Guerra Mundial. Porque en el arte de Otto Dix, el tema de la guerra es un tema protagónico, o sea, la guerra ocupa un lugar central dentro de su obra, y uno puede explicarse que sea así porque él tuvo participación directa en la Primera Guerra Mundial. Y cuando digo participación directa, no me refiero, por ejemplo, como Hitler, que estuvo en la Primera Guerra Mundial como mensajero que llevaba correspondencia o sea, en el frente, pues, o sea, perdón, en el frente no, tras el frente, o sea, llevaba correspondencia interna, pues, dentro de las zonas seguras del ejército alemán. No, Otto Dix fue un soldado
que peleó en el frente, en todas las líneas de batalla, en la primera línea de la batalla, estuvo Otto Dix, que llegó a ser, no recuerdo exactamente el rango, creo que sargento, encargado de artillería, ¿no? O sea, o sea, él estaba dentro de un regimiento de artillería y bueno, estaba peleando, como digo, en el frente de batalla, ¿no? Entonces, las anécdotas de la guerra de Otto Dix son esas anécdotas de las balas zumbando a los lados y el compañero cayendo muerto al lado y los cuerpos destrozados y etcétera, etcétera. Entonces, claro, en una carta como esta, que por algo dijo Johnny Wow, no, no, o sea, realmente quien sepa algo de astrología y ve esta carta no puede dejar de impresionarse. Pero lo cierto es que aquí hay dos factores, ¿no? Está por una parte la carta de Otto Dix y por otra parte las experiencias que le tocó vivir. Como decía hace un rato, ¿quién sabe qué arte hubiese desarrollado Otto Dix si no hubiese tenido esa experiencia de la Primera Guerra Mundial, si no hubiese estado marcado por esos años de la Primera Guerra Mundial? Porque de alguna manera habría terminado saliendo toda la presión que aparece en esta carta y que comienza por la oposición del Sol a una conjunción muy exacta entre Plutón y Neptuno. Por cierto, esta conjunción de Plutón y Neptuno es posible que les resulte familiar a algunas de las personas que me están oyendo hoy, porque en algunos otros espacios, en algunas otras charlas que he dado hace años, casi conjunción Luna-Sol. Bueno, sí, el Sol y la Luna están en conjunción, están bastante cerca, pero no es tan exacta, ¿no? El Sol está en el grado 935, la Luna en el grado 15, ¿verdad? Hay 6 grados de separación, pero sí, tienes razón, Johnny, definitivamente parte del análisis de la personalidad de Otto Dix tiene que tomar en cuenta la cercanía entre el Sol y la Luna y el hecho de que la Luna sea el regente del medio cielo. O sea, la Luna tiene doble importancia en este caso por estar tan cerca del Sol y además por ser el regente del medio cielo en Cáncer, ¿no? Entonces, efectivamente, los rasgos lunares, entendiendo por rasgos lunares la valoración de la familia, la valoración de la patria, la valoración de las tradiciones también, a pesar de la ruptura que uno puede pensar que hay en el arte de Otto Dix con formas convencionales de pintura, él sigue valorando tremendamente la tradición de la pintura alemana. Y eso lo vemos y lo vamos a observar en varios de sus cuadros. Entonces el tema de la memoria, del pasado, de las tradiciones, a ver, Johnny dice, sin querer adelantarme, Lilith y Júpiter en conjunción, no, Lilith y Saturno, o sea, quienes están en conjunción son Lilith y Saturno, y ambos en cuadratura hacia las dos parejas, ambos en cuadratura hacia las dos parejas. Bueno, me imagino que te refieres a Mercurio, a Mercurio y Venus, ¿no? O sea, ambos en cuadratura con Mercurio y Venus. Bueno, sí, no sé, seguro, de eso vamos a conversar, ¿no? Eso evidentemente, es decir, está señalando efectivamente puntos notables, puntos sensibles de la carta de Otto Dix, pero vamos a tratar de ir un poquito en orden, ¿no? Vamos a tratar de ir un poquito en orden. Yo sé que es mucha información llegando de un solo golpe de vista para quien sabe de astrología, ¿no? Para quien tiene conocimientos astrológicos, resulta impresionante la cantidad de indicadores que hablan de cierta oscuridad, por así decirlo. Pero vamos a tratar de irlos ubicando en orden. Como decía, lo primero es esa conjunción de Plutón y de Neptuno, que les resultará familiar a quienes me hayan acompañado en otras sesiones tiempo atrás, porque por lo menos es protagónica en otros dos personajes de los que alguna vez he conversado. Hablo del poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre,
que tenía también esa conjunción de Plutón-Neptuno. O sea, esa conjunción de Plutón-Neptuno la tiene todo el mundo que nació a finales o sea, a comienzos de la década de 1890 o a finales de la década de 1880. O sea, en ese periodo, entre finales de los años 80, comienzo de los años 90 del siglo XIX, Plutón y Neptuno estuvieron en conjunción. Johnny dice, sus miradas y expresiones faciales se parecen, increíble. Bueno, claro, de Ramosucre y Otto Dix, dices tú, los dos tienen, ¿verdad? Los dos tienen esa fuerza, ¿verdad? Esa intensidad, ¿no? Hay una intensidad en la mirada de ambos personajes, sí, te entiendo a lo que te refieres, pero en el caso de Ramos Sucre, que fue escritor, Plutón y Neptuno estaban en conjunción con Mercurio, el planeta de la escritura. Otro personaje que también tenía esa conjunción de Plutón y de Neptuno fue Henry Darger, un pintor desconocido, o sea, un pintor que nada más se supo que era, bueno, pintor, artista, no es un personaje inclasificable. Henry Darger fue un conserje norteamericano que pasó toda su vida en un anonimato de lo más gris. Y cuando muere, sus caseros, que van a deshacerse de toda la basura que había acumulada en su cuarto, descubren una enorme cantidad de pinturas y una novela que bueno, que como novela es muy mala, como novela está muy mal escrita, pero que tiene el mérito de ser una de las obras en prosa más extensas que han sido escritas en todos los tiempos. Pues, o sea, tiene una extensión simplemente titánica. No recuerdo ahorita cuántas palabras, cuántas páginas, pero lo cierto es que es algo así como que un conserje que trabajaba en un hospital y que era un personaje absolutamente gris, de repente muere y descubren que tenía un mundo interno artístico, que bueno, que simplemente desbordaba cualquier escala ordinaria para esos temas, ¿no? Por la cantidad de horas hombres que tuvo que dedicar tanto al tema de sus ilustraciones como al tema de su escritura. De hecho, las ilustraciones en el caso de Henry Darger surgieron como un anexo de la escritura, ¿no? Las ilustraciones de Henry Darger son ilustraciones de esa novela, o sea, épica y titánica que escribió, donde se describen las aventuras en un mundo imaginario de unas niñas que son perseguidas por unos soldados sanguinarios tanto sus obras como sus novelas están llenas del tema de la tragedia, la muerte, las oscuridades, por así decirlo. La escritura de Ramos Sucre también está plagada de eso que podríamos entender como las oscuridades, ¿no? O sea, como el tema de la oscuridad. Como decía, en el caso de Ramos Sucre, Plutón y Neptuno estaban en conjunción con Mercurio, que es el regente de la escritura, el planeta asociado a la escritura. Y en el caso de Henry Darger, esa conjunción de Plutón y de Neptuno estaba en conjunción con su Venus, que bueno, que es el planeta asociado al arte, ¿no? A la belleza, al arte. O sea, entonces es súper curioso que en la carta del escritor ese Plutón y Neptuno estuviesen en conjunción con Mercurio y en la carta del pintor, porque él fue más pintor que escritor, aunque se haya lanzado esa novela maratónica, lo cierto es que en la carta del pintor, que es Henry Darger, por lo menos como pintor es que se le recuerda, haya sido Venus, el que estaba en conjunción con esa conjunción de Plutón y de Neptuno. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué comienzo por allí? Porque definitivamente esa conjunción fue muy poderosa y no dejaba de marcar a aquellas personas que nacieron en esa época con contactos fuertes entre sus planetas personales y esa energía de Plutón y de Neptuno. Recordemos que Plutón
es el planeta de las grandes experiencias transformadoras, de los temas de vida o muerte. En la mitología es el señor del inframundo. Así como dice Marta, son planetas generacionales, planetas de movimiento lento, y los planetas generacionales son planetas que afectan, como su nombre lo indica, a una generación entera. Pues, o sea, son planetas que van marcando generaciones de seres humanos. El mayor peso está en fuego. Sí, 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 Johnny, el mayor peso está en fuego ya y ahorita voy con eso. Déjenme terminar mi disertación sobre Plutón y Neptuno y luego vamos con el resto de la carta. Ajá, entonces decía, no, no te preocupes, Johnny. Ajá, entonces decía que Plutón es el planeta asociado al inframundo, ¿verdad? En la mitología es el dios del inframundo. Está asociado a experiencias extremas, al tema de la muerte, a la oscuridad, a los miedos, y en particular el tema de la guerra o el tema de cualquier otra situación en la cual nos vemos envueltos por fuerzas que nos sobrepasan, y nos llevan al límite, sería un tema plutoniano. Y por otra parte, tenemos a Neptuno, que es un planeta que está asociado específicamente al arte. O sea, Neptuno, bueno, Venus está asociado a la belleza y por lo tanto tiene que ver con la estética y con el arte. A Neptuno se le considera una octava superior de Venus, y está vinculado también a lo artístico, pero en su sentido más trascendente. O sea, Neptuno tiene que ver con el olvido de uno mismo y la entrega a algo más grande que nosotros, algo que muchas veces se describe como espiritualidad. Entonces, cuando hablamos del arte como camino espiritual, cuando hablamos del arte como un camino en el cual el artista está viviendo un proceso de trascendencia y de autodescubrimiento, bueno, allí estamos entrando en el terreno de Neptuno. A ver, Johnny dice, disculpa, Eduardo, pero recuerdo que solo oposición Plutón era también enfrentamiento a la autoridad, incluso desde pequeño. Bueno, sí, o sea, la oposición Sol-Plutón puede vivirse como enfrentamiento a la autoridad. Eso sería más común en la oposición Sol-Saturno, como en el caso de Ramo Sucre. No, Ramo Sucre no tenía oposición Sol-Plutón. Ramo Sucre era Géminis y Plutón estaba en Géminis en esa época, así que no podía tener oposición Sol-Plutón. Lo que podía tener era una relación tensa con Saturno. Quizás ahorita no recuerdo de memoria la carta de Ramo Sucre, pero la oposición Sol-Plutón no necesariamente va a tener que ver con, o sea, puede vivirse como enfrentamiento con autoridad, pero es que la autoridad plutoniana o el poder plutoniano va más allá de las figuras de autoridad. O sea, Saturno es más la figura de autoridad. El viejo Cronos, ¿verdad? El Saturno romano, el Cronos griego, es más la figura de autoridad. Pero Plutón tiene mucho que ver con el poder y por lo tanto puede tener que ver con la autoridad. Plutón es la riqueza del... Bueno, la riqueza del... No sabría decir si hablar de la riqueza. O sea, es verdad que a Plutón se le asociaban también las riquezas, porque al ser el señor del inframundo, tenía que ver con las riquezas que estaban bajo tierra, pero a lo que me refiero es a que Plutón tiene que ver con el poder que va más allá de lo que puede ser manejado por el individuo. O sea, el poder como una manifestación que podemos entender incluso como trascendente, pues un poder que va más allá de lo individual, del humano. Es la fuerza de la naturaleza, es el poder que asociamos a los temas de vida o muerte, ¿no? Precisamente, ¿no? Entonces, lo cierto es que el planeta del poder, de las transformaciones, de las experiencias extremas, de la muerte, y el planeta de lo trascendente, de lo espiritual, de lo luminoso, o sea, de lo que se suele entender como lo luminoso. Es decir, eso que de alguna manera nos habla de algo que apunta a un espacio que está más allá de la realidad. Esos dos planetas en conjunción le estaban haciendo oposición al Sol de Otto Dix. Pero fíjense que no es solamente una oposición al Sol.
fíjense que esto está formando parte de una semicruz cósmica. Y esa semicruz cósmica incluye nada más y nada menos que a Júpiter. Júpiter es el regente de Sagitario. O sea, Júpiter en la carta de una persona de Sol en Sagitario es un planeta extremadamente importante. Bueno, imagínense qué tan importante puede llegar a ser cuando no se trata solamente de una persona que tiene el Sol en Sagitario, sino de una persona que tiene el Sol, la Luna, Venus y Mercurio, todo eso en Sagitario. Este Júpiter es el dispositor, es el regente de todos los planetas que Otto Dix tenía en Sagitario. Y además de eso, ese Júpiter está en Piscis. Y resulta que Piscis es un signo antiguamente regido por Júpiter y por lo tanto un signo que fortalece a ese planeta. Entonces, es un punto muy fuerte de la carta de Otto Dix que está nada más y nada menos que en cuadratura con su Sol y en cuadratura con esa conjunción Plutón-Neptuno. Es decir, lo primero que uno tiene que entender en la carta de Otto Dix es esta semicruz cósmica donde por una parte está el Sol, que es el núcleo de nuestra energía, el núcleo de la identidad. El Sol es la creatividad, el Sol es la vida. Y además está en Sagitario, un signo que es considerado tradicionalmente optimista, tradicionalmente vital. O sea, recuerden que no es solamente que el Sol esté opuesto a Plutón y a Neptuno. Tenemos que considerar las características de ese Sol. Y este es un Sol que en principio sería un Sol optimista, vital, aventurero, expansivo. Pero resulta que ese Sol, aventurero, vital y expansivo, está en cuadratura con Júpiter en Piscis. Recordemos que Piscis es el signo al que asociamos a Neptuno modernamente, o sea, el regente moderno de Piscis es Neptuno, y tiene que ver con todo eso mismo que les mencionaba antes, de lo luminoso, de lo espiritual, de los caminos que nos llevan más allá del mundo tangible. Entonces, fíjense ya la primera contradicción, la primera tensión que hay en la carta de Otto Dix. Antes de que lleguemos a meter a Plutón y a Neptuno en la historia, si nos olvidamos por un momento, voy a quitar por un momento los aspectos. Eh, disculpen, esto fue otra persona que escribió por allí, no hay problema. Ajá, voy a quitar por un momento los aspectos de Plutón y de Neptuno, de tal manera de nada más quedarnos con la oposición Sol-Júpiter. Fíjense, por una parte tenemos ese Sol, como dije, expansivo, aventurero, de fuego, vital, pero con su regente en un signo de agua. Es decir, una persona de fuego, pero que tiene el regente en un signo de agua. Hace un rato Johnny mencionaba que los elementos que predominan son el fuego y el aire. Y eso es verdad hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto, uno puede decir que el fuego y el aire son los elementos protagónicos en la carta de Otto Dix. Pero ¿qué ocurre? Júpiter, que es el regente de todos sus planetas en Sagitario, se encuentra en Piscis, que es un signo de agua. Entonces, es algo así como que el fuego de Otto Dix es un fuego que flota sobre el agua. O sea, cuando uno penetra un poco bajo la superficie, cuando uno atraviesa esa superficie de fuego de Otto Dix, se encuentra nada más y nada menos que con Piscis, que es el más emocional de todos los signos. Es el más, o sea, es el signo de agua en el que el elemento se encuentra en su máxima expresión. Bueno, sí, como decía antes, Marta, Júpiter es el regente antiguo de Piscis y por lo tanto ya nada más que por allí, por el hecho de estar en domicilio, ¿verdad? En astrología se dice que un planeta que está en el signo que rige, es un planeta que está en domicilio, Júpiter está en domicilio y por lo tanto Júpiter está fuerte. Y podemos decir que Júpiter se siente bien allí, pero una cosa es decir que el planeta Júpiter se siente bien allí y otra cosa es decir que una persona de Sol en Sagitario se sienta bien con un Júpiter en Piscis.
hay una contradicción estructural en una persona que tenga el Sol en Sagitario y Júpiter en Piscis. No significa que esa contradicción no pueda ser resuelta o no significa que esa contradicción no pueda ser creativa, o sea, no pueda ser algo que se experimente en términos positivos, no estoy diciendo eso, o sea, que sea algo que le dé riqueza a la personalidad del individuo, es totalmente factible, pero en principio es una tensión, porque soy una persona de fuego que estoy en el fondo siendo tributario del agua, siendo tributario de las emociones. Recuerden que el fuego hace hervir el agua y el agua apaga el fuego. O sea, o dicho de otra manera, ser muy sensible emocionalmente modera nuestra vitalidad y nuestro ímpetu y nuestro sentido de aventura. Y la vitalidad y el ímpetu y el sentido de aventura nos hace desconectarnos de nuestra sensibilidad emocional. Entonces, en primer lugar, en el caso de Otto Dix, hay la necesidad de equilibrar esos dos aspectos, de construirse como una persona que está haciendo equilibrios entre el fuego y el agua, o sea, como imaginarse como una especie de acróbata que está cruzando un abismo sobre un alambre y de un lado tiene el fuego y del otro lado tiene el agua. Tiene que mantener el equilibrio entre esos dos aspectos de su personalidad. Bueno, resulta que eso sería válido para cualquier persona que tuviese Júpiter en Piscis, o sea, para cualquier persona que tuviese el Sol en Sagitario y Júpiter en Piscis. Pero en el caso de Otto Dix, eso se magnifica porque el Sol está en el grado 935 de Sagitario y Júpiter en el grado 929 de Piscis. Es decir, tenemos una cuadratura de apenas 6 minutos de arco, de orbe. Es decir, tenemos una cuadratura totalmente exacta, o sea, una cuadratura que a efectos prácticos es de una exactitud que pocas veces vemos en una carta natal. Esta cuadratura del Sol y Júpiter es definitivamente uno de los puntos claves de la carta de Otto Dix. Pero ¿qué ocurre? Bueno, la historia se nos termina de complicar cuando a esta personalidad que tiene que equilibrar el fuego y el agua, la vitalidad y la sensibilidad, le agregamos, le agregamos las famosas cuadraturas, las famosas cuadraturas y oposiciones que vienen desde Plutón y desde Neptuno, de la conjunción Plutón-Neptuno. Porque entonces ahí terminamos de ver por qué razón esto se vuelve tan personal, se vuelve algo tan protagónico dentro de la carta de Otto Dix. ¿Por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Porque mucha gente nació con esa conjunción Plutón-Neptuno y no todo el mundo expresa en su vida o en su obra lo que es la carga de esa conjunción Plutón-Neptuno. Pero cuando nos encontramos con personajes como Henry Darger o personajes como José Antonio Ramos Sucre o personajes como Otto Dix, que tenía una conexión todavía más fuerte que la que podía tener Ramos Sucre o la que podía tener Henry Darger con esa conjunción de Plutón y de Neptuno, cuando nos encontramos con este tipo de personajes, bueno, resulta natural esperar que en su vida se expresen esas energías de Plutón y de Neptuno, es decir, ellos se convierten en canales individuales a través de los cuales se manifiestan estas energías transpersonales. A ver, Johnny dice, el hecho de que estén retrógrados tiene algo de tinte particular. Bueno, por supuesto, ¿no? Siempre el hecho de que un planeta esté retrógrado va a marcar una diferencia con que esté en movimiento directo, pero como he dicho en varias ocasiones, las retrogradaciones de los planetas lentos no son tan importantes como las retrogradaciones de los planetas rápidos. Plutón y Neptuno pasan largas temporadas retrógrados. Entonces no es lo mismo que cuando estamos hablando de la retrogradación de Mercurio o de la retrogradación de Venus o de Marte, o de mismo Júpiter o Saturno. O sea, cuando cruzamos la línea que establece Saturno,
las retrogradaciones siguen teniendo, por supuesto, significado, pero su importancia es definitivamente menor. Sin embargo, si vamos a darle alguna lectura al hecho de que Plutón y Neptuno estuviesen ambos retrógrados en ese momento, bueno, la lectura que tendríamos que darle es subrayar el aspecto de introspección, el aspecto de vivencia interna que tenía para Otto Dix esas energías. Bueno, esa es la primera parte de la historia. La primera parte de la historia es esta semicruz cósmica. La segunda parte de la historia es el otro punto que también señalaba Johnny, la conjunción de Lilith natural, Lilith osculatriz y Saturno al ascendente de Otto Dix. Por supuesto, nosotros no podemos estar seguros al minuto de la hora de nacimiento de Otto Dix. Tenemos una hora de nacimiento a la 1:30 de la mañana, que bueno, como todas las horas redondas, probablemente sea un redondeo, pues, o sea, probablemente Otto Dix nació qué sé yo, 10 minutos antes, 10 minutos después, o 5 minutos antes, 5 minutos después. No podemos considerar esa hora precisa al minuto y por lo tanto no sabemos qué tan exacta hayan sido estas conjunciones. Pero calculándolo a la 1:30, bueno, Lilith natural aparece en el grado 2 de Libra y el ascendente está en el grado 2 de Libra. O sea, calculándolo a esa hora, hay una conjunción exacta entre el Lilith natural y el ascendente. Y eso tiene muchísimo sentido, eso realmente tiene muchísimo sentido, porque recuerden que Lilith natural es el polo plutoniano de Lilith. O sea, Lilith natural tiene que ver, o sea, o tiene afinidad con el aspecto de Plutón, o sea, con las experiencias extremas, donde se involucra el tema de la supervivencia, de la vida o muerte. Como todos los indicadores que vinculamos a Lilith, hay una característica desorganizadora, o sea, Lilith natural tiene que ver con el desorden, con el caos, y esa fue una de las experiencias de vida de Otto Dix, o sea, Otto Dix una y otra vez se refería al tema del caos, no solamente el caos de la época que le había tocado vivir, sino también el caos interno, o sea, lo que era su vivencia interior del caos. Entonces, a mí no me extrañaría para nada que Lilith natural estuviese en conjunción con el ascendente más que Saturno, pero no me extrañaría tampoco que Saturno haya estado cerca. ¿Por qué? Porque otro de los rasgos que podemos ver dentro de Otto Dix es un gran sentido crítico. O sea, la obra de Otto Dix, uno la puede considerar en muchos sentidos transgresora. Él muchas veces aborda temas de sexualidad de una manera muy cruda, o sea, imágenes de prostituta, escenas de burdel, y por supuesto todo lo que tiene que ver con este tema de los horrores de la guerra, pero también hay temas de denuncia social, temas que tienen que ver con la indiferencia de las clases privilegiadas ante el dolor de los desposeídos, en fin, o sea, hay una mirada crítica hacia la sociedad. Ese es otro de los rasgos de Otto Dix. Es un personaje que tiene una mirada saturniana. Y eso que decía Johnny antes, de la parte de la fuerza, de la seriedad, podríamos decir, que muchas veces hay en las imágenes que tenemos de Dix, algo de saturniano tiene, no es solamente lo plutoniano, también es un toque saturniano. En todo caso, Saturno va a ser muy importante en la carta de Otto Dix, porque fíjense que ese Saturno está en cuadratura con Venus, en una cuadratura muy exacta con Venus. Claro, también con Mercurio, porque él tenía conjunción Mercurio-Venus. Pero digo con Venus y me afianzo sobre todo allí en la cuadratura de Saturno a Venus, porque no podemos olvidar que estamos hablando de un artista. Y siempre que estamos hablando de un artista, nos tenemos que fijar en Venus. Porque Venus tiene que ver con la percepción de la belleza, tiene que ver con el sentido estético. La estética de Otto Dix y por supuesto también su imagen de lo femenino. Esas imágenes de lo femenino de Otto Dix
donde una y otra vez está presente lo que puede como restringir o limitar la experiencia de lo femenino seductor, o sea, por ejemplo, la imagen de la prostituta que está limitada por sus necesidades económicas, o otra imagen que él más de una vez abordó, que es esa relación de dos caras de la moneda entre la juventud y la vejez. O sea, es más, déjenme buscar un momentito esa imagen. Voy a poner pausa un momento aquí. Pongo pausa un momento. Simplemente, o sea, pongo pausa en el Join Me, quiero decir, mientras busco, la imagen que me interesa mostrarles. Ok, ahí está. Ok, activo de nuevo el Join Me. Este es un cuadro que él pintó en 1932, y se llama Juventud y Vejez. Entonces fíjense cómo en primer plano está dibujada, bueno, una mujer joven, desnuda, voluptuosa, con una sonrisa que de alguna manera se ve también un poco como forzada, ¿no? Una sonrisa que de alguna manera habla un poco como del orgullo, o sea, la sonrisa no es una sonrisa de felicidad, es más bien como una sonrisa de satisfacción por todo lo que de alguna manera está luciendo, ¿verdad? O sea, el orgullo de la juventud por los atributos de la juventud. Pero tras ella, en segundo plano, como una especie de sombra, está dibujada la imagen de una anciana decrépita. Y esa imagen de la anciana decrépita es la sombra de esa voluptuosidad y esa belleza de la juventud. Entonces, fíjense cómo, por ejemplo, en esta imagen está de una manera absolutamente clara, por no decir literal, el tema de esa cuadratura entre Venus y Saturno. O sea, Venus y Saturno aparecen en cuadratura. eh, sí, sí, bueno, sí, pareciera un esqueleto, pero no. Vamos a ampliarlo un poco. Fíjate, por ejemplo, allí, ahorita lo estoy, no, perdón, lo amplié demasiado. Ajá. Ok, ahí está. Pongo pausa en el Join Me y vuelvo a activar para que se refresque la pantalla. Fíjate cómo, por ejemplo, se ven los cabellos, los hilos de cabellos de la anciana, el perfil, la nariz arrugada, los senos flácidos que caen. O sea, más que un esqueleto, aunque por supuesto la idea del esqueleto, sí, exactamente, es impresionante, Venus y Saturno, tal cual. O sea, ahí está la cuadratura de Venus y Saturno. O sea, para Otto Dix, Venus era inseparable de Saturno. Y eso es una de las cosas que nos puede hacer comprender ese elemento grotesco que está presente en muchas de las pinturas de Otto Dix. O sea, ese elemento grotesco, a veces caricaturizante, chocante la mayor parte de las veces, y que mucha gente, o sea, que fue uno de los factores que hizo que los nazis consideraran a Otto Dix un artista degenerado, lo metieran en la lista de los artistas degenerados, lista que compartió con Picasso y con otra cantidad de personajes célebres, ¿no? En todo caso, él estaba en muy buena compañía en esa colección de los artistas degenerados de los nazis, pero como digo, la razón para caer allí y la razón por la cual a mucha gente no le gustan las pinturas de Otto Dix, rechazan las pinturas de Otto Dix, es porque en su concepción de la belleza siempre está presente ese elemento saturniano que de alguna manera habla de restricción, habla de limitación, habla de todo lo que de alguna manera le da contrapeso al aspecto venusino de la vida. O sea, Otto Dix no concibe la vida
como un espacio de belleza, como un lugar en el cual el ser humano está para disfrutar y para celebrar la belleza. Difícilmente lo podía concebir después de haber vivido, como les decía, las experiencias de la primera guerra mundial. Vale, perfecto. A ver, Johnny dice, puede ser un aspecto menor, pero hablando de guerra, Marte, dios de la guerra en Escorpión, y era su antiguo regente también. Sí, 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 cómo no. O sea, pero Marte no está en Escorpión, Johnny. O sea, Marte es importante en la carta de Otto Dix, pero Marte estaba todavía en Libra. Aquí lo podemos ver. Marte estaba en el grado 26 de Libra. Pero en todo caso, aunque no estuviese en Escorpión, lo que sí es cierto es que estaba en la casa 1, ¿ok? Otto Dix tenía a Marte en la casa 1. Por cierto, fíjense cómo es esto. En 1914, a mediados de 1914, Otto Dix es un estudiante, ¿verdad? Es un estudiante de arte. Déjenme poner un momentito, creo que por aquí lo tengo. Déjenme ver, no, ajá, aquí está. Fíjense, este es un autorretrato de Otto Dix. No sé si lo están viendo ya. Este es un autorretrato de Otto Dix de 1912. Un autorretrato previo a la guerra. Aquí todavía no ha tenido contacto con las experiencias de guerra, y se pinta a sí mismo, ¿verdad? Ese es otro de los grandes temas de Otto Dix, los autorretratos. Tiene una cantidad enorme de autorretratos. Y bueno, en este caso se pinta sosteniendo esa flor que evidentemente habla de la relación con el arte, de la relación con la belleza, pero fíjense en la expresión del rostro, ¿no? Una expresión que aún, o sea, él aún no ha tenido esas experiencias de la guerra, pero ya tiene una mirada que podemos caracterizar como profunda, como dura, como penetrante, y bueno, ya de alguna manera nos está hablando del personaje que se va a ir desarrollando en el tiempo. Cuando yo les preguntaba antes o me preguntaba retóricamente de autoridad, sí, sí, también de autoridad, Johnny, también, o más, exactamente, esa es la palabra, más que de autoridad, de juicio, o en todo caso, de quien se adjudica la autoridad para juzgar. O sea, es una mirada que denota la fuerza de las opiniones que puede tener el personaje. O sea, es una mirada que está de alguna forma examinando, escrutando la realidad. Sí, seguro de sus convicciones, seguro de lo que percibe, y de y del, ¿cómo podríamos decir? Sí, la autoridad que puede tener para afirmar eso que percibe. Es una mirada crítica, ¿no? Es una mirada crítica. La flor es el arte, la flor es la belleza. Recordemos que o sea, en 1912 él tenía, ¿cuánto? 21 años, ¿verdad? Él nació en 1891, tenía eso, tenía 21 años. Entonces, es un joven de 21 años que estudia arte, y la flor representa eso, ¿no? Representa su vínculo con la belleza, con el arte, ¿no? Con lo delicado. De alguna manera, inclusive, podríamos ver en este autorretrato otra manifestación de la cuadratura Saturno-Venus. Él se muestra a sí mismo como Saturno y sostiene a Venus en su mano, ¿verdad? Sostiene esa flor que es Venus en su mano. Johnny dice, Kant, alemán por cierto, hablaba de la tensión entre el ser y el deber ser. Eso me parece que es típico de las personas severas con el mundo. Sí, sin duda, sin duda. Y en el caso de Otto Dix, definitivamente es uno de los temas que está presente. Por cierto, que en toda esta disquisición sobre la importancia de Venus en la carta de un artista, se me había olvidado mencionar algo que probablemente ustedes notaron, que es que el ascendente de Otto Dix es Libra.
Por lo tanto, Venus adquiere doble importancia en su carta, porque por una parte es el planeta asociado al sentido estético, importante en todo artista, pero además es el regente de su ascendente en Libra. Entonces, bueno, como digo, aquí también podríamos ver otra manifestación de esa cuadratura entre Saturno y Venus. Bien, bueno, en 1912 tenemos a este joven y un par de años más tarde estalla la Primera Guerra Mundial. A mediados de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y él no sé si se alista en ese momento como voluntario o si es reclutado. Pero lo que sí sé es que en 1915 él se ofrece como voluntario para ir al frente. O sea, porque una cosa es que te alistes en el ejército o que te recluten en un momento en el que tu país está en guerra, y otra cosa es que tú digas, bueno, yo quiero que me manden al frente. O sea, yo voy dispuesto a pelear en el frente. Bueno, definitivamente, ingenuidad no. No, no. Bueno, no sé si te refieres a ingenuidad con respecto a esta imagen de la flor, el deber ser, no, me perdí con esto de la ingenuidad. Otra contradicción, me perdí, no entiendo los comentarios. Si quieren, abre micrófono, Cruz, para ver a qué te refieres. Por lo de, ok. Ajá, el tema de ir a la guerra. Fíjate, vamos con eso, vamos, por aquí tenemos algunas frases de Otto Dix. Déjenme buscarles una. Ajá, oigan estas dos. Ajá. En una entrevista de 1963, él contesta una pregunta a la pregunta de por qué fue a la guerra. Él dice, necesitaba presenciarlo todo con mis propios ojos. Y es que soy un realista, ¿sabe usted? Que necesita verlo todo con sus propios ojos para constatar que es así. De modo que soy un realista, tengo que verlo todo. Tengo que presenciar en personas todos los abismos insondables de la vida. Por eso voy a la guerra. Y este otro texto que tenemos acá. Mirando cuadros antiguos, he tenido la impresión de que falta por exponer una parte de la realidad, lo repulsivo. La guerra fue una cosa repulsiva y pese a todo imponente. No podía perdérmela. Hay que haber visto a los hombres en ese estado voraginoso para saber algo sobre ellos. Como dice Marta, hay elementos sagitarianos aquí, hay un tema de sentido de aventura, pero también hay una atracción por el abismo. Bueno, como dice Cruz, la curiosidad mató al gato, exactamente, tal cual. Hay podríamos decir, una curiosidad abismal. Recuerden que Plutón y Neptuno, la oposición de Plutón y Neptuno, al Sol y la cuadratura de Plutón y Neptuno a Júpiter, regente del Sol, proviene de Géminis, que es el signo naturalmente asociado a la curiosidad. Pregunta Eduardo, después de la Segunda Guerra, ¿en qué Alemania se quedó? Bueno, yo no sé en qué parte de las dos Alemanias quedaba el lago Constanza, pero él vivió después de la Segunda Guerra hasta su muerte en una casa al lado del lago Constanza, y fue honrado por las dos Alemanias. O sea, después de la guerra, él se convirtió en un personaje célebre para ambas Alemanias. Pero su posición geográfica era allí, ¿no? En el lago Constanza. Y realmente se puede decir que pasó de la política, ¿no? Después de la guerra, tenemos muy poca información con respecto a temas ideológicos por el lado de Otto Dix. Pero como digo, tanto la Alemania occidental como la Alemania oriental lo consideraban un artista valioso, pues uno de los artistas fundamentales. Fíjense también en esta otra.
Este otro texto, este otro texto, es un texto de una carta que él le envía a su novia, Ellen Jacob, en 1915. En medio, de verdad, de la batalla, él le mandaba postales y en las postales también hacía dibujos, le mandaba pequeños dibujos que hacía, escenas que dibujaba de la guerra. Y entonces fíjense lo que le escribe. Yo estaba con mi ametralladora y mis hombres en una galería minada. Nuestro cuchitril amenazaba con desplomarse a cada disparo. Yo estaba decidido a no abandonar. De repente, un obús del 28 nos lanza tanto barro al agujero que nos quedamos hundidos hasta el pecho. Los días siguientes fueron casi más atroces. Las pérdidas del regimiento son terribles. Horrible consternación, pérdidas espantosas. Los cadáveres yacían tirados, los brazos y piernas volaban. Tal vez pronto me den permiso. Bueno, estamos hablando exactamente la guerra de las trincheras. Ok, ya lo averiguaste, Johnny, es la parte occidental, vale, perfecto. En todo caso, como digo, él se quedó allí, pero fíjate que la elección de haberse quedado en el lado occidental, uno no puede caracterizarla como una elección política, porque él se retira al lago Constanza en 1933, cuando los nazis hacen que lo voten de la Academia de Pintura de Dresden. Él era profesor en la Academia de Dresden, de Dresden y en 1933 los nazis lo colocan en la lista negra y obligan a la gente de la academia que lo voten y de allí queda prohibida la exhibición de sus obras de manera pública y entonces a él no le queda más remedio que exilarse en el interior de Alemania. Y entonces ahí es donde se va al lago Constanza, que además estaba estratégicamente cercano a una frontera, lo cual le permitía la posibilidad de escapar si eventualmente las cosas se ponían muy difíciles. Y entonces él se queda allí y entonces de ese momento en adelante ese va a ser su lugar. Entonces, cerca de Suiza, exactamente, lo pensó bien, tal cual. Entonces, el tema es que él se ubica allí en el lago Constanza y ya echa raíces en ese lugar. Entonces, algo así como que en qué Alemania terminaba quedando ese sitio era lo de menos. Ese era su hogar, ese era su lugar. Bueno, vale. Ok, entonces, ok, regresando al tema. Evidentemente, esta experiencia de la guerra es una de las cosas que, bueno, que lo marcan de una manera, eso, estructural, básica, y a cualquiera lo hubieran marcado. Pero es evidente que experiencias como estas, vividas a través de la caja de resonancia que representa la carta que estamos observando, bueno, simplemente se amplifican. Es decir, mucha gente vivió la guerra y quedó traumatizada por la guerra, pero también dejó atrás la guerra una vez que la guerra pasó. En cambio, Otto Dix quedó absolutamente unido a esa experiencia de la guerra. Hasta cierto punto podríamos decir que Otto Dix termina fascinado por la guerra. Más de un crítico ha señalado que en la obra de Otto Dix hay una especie de adicción a esa condición de aumento de la percepción que tiene que ver con la cercanía de la muerte, ¿no? O sea, esa idea de que en la cercanía de la muerte, en las experiencias extremas, los impactos sensoriales llegan amplificados, llegan con una intensidad mayor, ¿no? Entonces, algo así como una especie de adicción al peligro, a la experiencia intensa, a la experiencia abismal, ¿no? O sea, hay una adicción a lo abismal. Y eso tiene mucho que ver, por supuesto, con todo lo que estábamos comentando antes. Por cierto que con relación a esa Lilith natural, hay otra frase que me gustaría leerles,
Ya que les leí esta, vamos a leerles esta otra. Ajá, aquí está. El arte es un exorcismo. Yo pinto sueños y visiones, los sueños y visiones de mi tiempo. Pintar es un esfuerzo hacia el orden, orden en uno mismo. Hay mucho caos en mí, mucho caos en nuestro tiempo. Bueno, ese reconocimiento del caos y esa lucha para lograr orden, bueno, nos habla del tema de Lilith natural y el tema de Saturno. Recuerden que en el ascendente está Lilith natural, que es una encarnación del caos, y Saturno, que es una encarnación del orden. Entonces, bueno, esta frase queda absolutamente clara a la luz de esos emplazamientos. Vale, perfecto. Vamos a seguir con la carta. Bueno, yo creo que ya con todo esto que hemos estado conversando, bueno, perdón, antes de entrar a los cuadros, porque me interesa que empecemos a ver algunos de los cuadros de Otto Dix, pero antes de eso me interesa algo que es esta Lilith 1181 como indicador más elevado de su carta. O sea, Lilith 1181 como el único indicador que aparece en su casa 10, casa de la profesión. Recordemos que Lilith 1181 tiene que ver con el tema de la entrega, con el tema del sacrificio. Perdón, antes de ir hasta Lilith 1181 y retomando un comentario que hizo Krups hace un rato, lo de la ingenuidad por ir a la guerra y todo lo demás, simplemente subrayando algo que seguramente ustedes ya hicieron la conexión, que cuando les estaba leyendo lo de que fue voluntario, lo de que dijo, bueno, yo quiero ir al frente, y leímos todas esas declaraciones que él da, de por qué él va al frente, etcétera, etcétera. Uno no puede dejar de pensar también en que Marte, él lo tenía en la casa 1. O sea, Marte, el dios de la guerra, Marte, el guerrero, que es cierto que está en Libra, ¿no? Es cierto que está en Libra y no tiene nada de raro que al final ese Marte haya terminado teniendo su expresión a través del arte. O sea, que la mayor intensidad de ese Marte se alcance precisamente a través de las creaciones artísticas de Otto Dix, que son agresivas. O sea, muchas veces las creaciones de Otto Dix nos golpean. O sea, Otto Dix es ¿cómo podríamos decir? Implacable con el espectador. No le ahorra al espectador el choque que le va a producir ese contacto con los aspectos terribles, caóticos de la realidad que le está dibujando, que le está pintando. Pero definitivamente en esa condición de joven que se alista y que además dice que quiere ir a la guerra, más que ingenuidad, tenemos que notar ese ímpetu de Marte en la casa 1. O sea, Marte en la casa 1 nos describe el guerrero, la acción exactamente. A ver, Johnny escribió curiosidad, por rectificación de hora podría caer Marte en Escorpio. No, jamás. Porque Marte está en el grado 26 de Libra, Johnny, y para que pasara Escorpio tendrían que pasar varios días, dependiendo de la velocidad de Marte en ese momento, hasta más de 4 días dependiendo de la velocidad de Marte. En conjunción con Urano. Bueno, está cerca, Nancy, pero lo suficientemente lejos como para poner en duda. O sea, está, a ver, Marte en el grado 26, Urano en el grado 4, estamos hablando de 8 grados. 8 grados. Para los astrólogos que dan un orbe mayor para la conjunción, un orbe de 10 grados, ¿verdad? Perdón, a la conjunción se le llega a dar un orbe de hasta 10 grados. Técnicamente, Marte y Urano estarían en conjunción, pero es una conjunción muy débil al tener un orbe tan grande, y como bien señalan Marta y Johnny, Marte está en Libra y Urano está en Escorpio, entonces sería una conjunción amplia y fuera de signo. Entonces, Urano le puede estar dando un toque a Marte, o sea, efectivamente ese Urano podría quizá beneficiarse de la cercanía o sentir la influencia de ese Urano, pero no se puede describir como un Urano
en conjunción con Marte, no tiene la carga que tendría una conjunción Urano-Marte exacta o en el mismo signo, pues, ¿no? Pero sí, o sea, podría tener como el toque de locura, ¿no? El toque, o sea, alguito, ¿no? Un matiz acuariano, ¿no? Que podría sentirse en ese Marte, sobre todo porque son dos planetas que están relativamente aislados. Fíjense en esto, ¿no? Esto tiene que ver con la morfología de la carta. Marte y Urano están en signos diferentes y demasiado lejos para ser considerados que están para considerar que estén en conjunción. Pero cuando observamos la totalidad de la carta, ellos dos están, por decirlo así, como construyendo una especie de punto de gravedad, de centro de gravedad en la carta. Es como dos personas que vivieran en el campo a una distancia que en términos ordinarios uno consideraría que no son vecinos, pero como son las dos personas que están más cerca, o sea, como cada uno de los dos tiene al otro como la persona más cercana, y luego de esa persona hay como una gran zona desértica antes de poder encontrar a otro ser humano, entonces en términos prácticos llegan a convertirse como en vecinos. Bueno, algo parecido hay en la relación entre Marte y Urano. Como ellos dos están relativamente aislados del resto de la carta, entonces al final sí puede darse algo de eso, algo de cierta comunicación entre el principio uraniano y el principio de Marte. Pero insisto, sería por el lado de la morfología particular de esta carta, pero no podemos considerar que es una conjunción en sentido estricto. Marta dice, Urano es la innovación, la independencia y la rebeldía. Sí, correcto. Y efectivamente esos son rasgos que van a estar presentes en Otto Dix, pero no necesariamente porque Urano está en conjunción con Marte, porque ya de por sí Urano está en el primer cuadrante. El hecho de que Urano esté en el primer cuadrante ya le da una posición protagónica dentro de la carta de Otto Dix. Nancy dice, me pareció que tenía un toque, qué bella imagen esa de los vecinos, gracias. Vale, perfecto, me alegra que te haya gustado y sí, la saqué a colación porque sí tienes razón, Nancy, esa visión tan cercana de Marte y de Urano, alejados de los otros puntos fuertes de la carta, de alguna manera tiende a generar una especie de alianza. Johnny dice, otra pregunta, Eduardo, que puede no ser importante, Quirón en Leo. Bueno, sí tiene importancia. Quirón en Leo tiene importancia porque está en trígono con la luna. O sea, tiene importancia por el trígono con la luna. Y también tiene importancia por estar en la casa 11. Pero vamos en la casa de los grupos, correcto. Efectivamente, recuerden que él a él lo votan de la academia, o sea, lo votan de la Academia de Bellas Artes y lo votan de la escuela de pintura, pues, o sea, lo votan de su cargo como profesor y de su lugar dentro de la Academia de Bellas Artes de Berlín. Y además también tuvo una cantidad de situaciones difíciles que involucraban el tema de relaciones con grupos, relaciones con amigos. Hay algo muy curioso y es que Otto Dix hizo muchos retratos de amigos suyos, pero esos retratos de amigos suyos son retratos en los que tampoco hay concesiones. Fíjense, por ejemplo, una de las obras más famosas de Otto Dix. Vamos a buscarla por un momentito. Déjenme buscarla por acá. Ajá, aquí está. Ok. Esta es una de las obras. A ver, de ahí viene la herida. Los amigos. O sea, sí, bueno, lo que estoy diciendo es que como casa de grupos y como casa de amigos, tener Quirón en la casa 6 es consistente con heridas, con experiencias ásperas, incómodas, difíciles, que se viven en esos contextos grupales. De la casa 11 efectivamente, ¿no? Esa casa de los grupos y de los amigos. Pero en particular, les quería llamar la atención sobre que Otto Dix pintó retratos de muchos de sus amigos, incluyendo, por ejemplo, este retrato de Silvia von Harden, una periodista muy famosa, amigos raros. Bueno, no, Quirón
en Casa 11 no tendría que ver tanto con amigos raros. Él tuvo amigos raros, como no, pero no podríamos decir que eso es lo que caracterizaba el tema de sus amistades, ¿no? Lo que podemos decir es que sus amistades o los grupos de referencia tenían rasgos quironianos. En el arte, amigos raros en el arte, bueno, no entiendo, o sea, el adjetivo raro, bueno, ok, bueno, vale, vamos con eso. Entonces, lo que les estaba diciendo, él pintó muchos cuadros de amigos suyos, de la gente que era como su grupo de referencia en esa época de la República de Weimar. Y cuando los pintaba, cuando se pinta a un amigo o a un conocido con el cual se tienen buenas relaciones, uno podría esperar que el cuadro halague, ¿verdad?, al amigo, que de alguna manera uno represente al amigo o a la amiga, con rasgos que de alguna forma puedan ser, no sé, armónicos, agradables, cualquier cosa. Pero en el caso de él, las pinturas que él hace de sus amigos definitivamente son quironianas, en el sentido de que resaltan todo lo que puede haber de desequilibrado, incómodo, áspero, en esas imágenes, en eso que presenta de los amigos. Fíjense, por aquí tengo, perdón, a ver, aquí está. Esta es el mismo retrato. Pongo pausa y vuelvo a refrescar para que lo puedan ver. Ajá, esta es el personaje original. O sea, a la derecha tienen la foto de Silvia von Harden, y a la izquierda el cuadro que pinta Otto Dix. Definitivamente uno puede notar allí el elemento caricaturesco, ¿no? O sea, el tratamiento caricaturesco, ¿no?, que le da a la imagen de esta periodista. Este es uno de los cuadros más famosos de Otto Dix, o por lo menos más conocido. Yo no sé si ustedes recuerdan la película Cabaret. En la película Cabaret, al comienzo de la película, hay un fotograma que por cierto lo tengo por aquí. Déjenme buscárselos. Déjenme buscárselos. Por aquí lo tengo. Ajá, correcto, aquí está. Fotograma de Cabaret. Aquí hay un fotograma, se ve un poquito oscuro, pero seguramente lo reconocerán. Que está basado, o sea, es una recreación, punto por punto, de ese cuadro de Silvia von Harden, de Otto Dix, ¿no? La misma pose de la mano, el cigarrillo, la mesita, el mantel, la posición del cruce de las piernas, la misma media caída, ¿verdad? La misma media caída que está en el cuadro, es tal cual, ¿no? Sí, ¿verdad? Es excelente. Yo, por supuesto, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Investigando para la sesión de hoy, fue que me di cuenta. O fue que me enteré, mejor dicho, no que me di cuenta, que me enteré de esta relación. Perdón, ok, ahí está. Ok, entonces lo que les decía es que ese Quirón en la casa de los amigos, una de las formas en las que uno lo puede entender, o una de las cosas que uno puede entender a la luz de ese Quirón en la casa 11, era ese tratamiento pictórico que le daba a sus amistades y que aparentemente a sus amistades le gustaba, porque él tuvo bastante éxito como retratista en esos años de la República de Weimar. Hizo una enorme cantidad de retratos, tuvo una enorme cantidad de encargos, y efectivamente en todos ellos había este elemento de darle la vuelta a la imagen de la persona para mostrar algo que simplemente no aparece en lo que sería la reproducción fiel, pues, del personaje. De hecho, eso me lleva a otra de las frases de Otto Dix. ¿Ok? Bueno, lo de confía en lo que ves, ¿verdad? Que era una de las cosas que él repetía, pero me refiero a esto que escribe aquí. Cuando retratas a alguien
es preciso no conocerlo en la medida de lo posible. Ante todo, no conocerlo. Quiero ver solamente lo que está allí, lo externo. Lo interno se patentiza espontáneamente, se refleja en lo visible. Y esto otro, que viene luego. En el cuadro, lo importante no son los objetos, sino la manifestación personal del artista sobre los objetos. Es decir, no el qué, sino el cómo. Es decir, en este caso, no la imagen real de la persona, sino la forma en la que el artista trata esa imagen y la convierte en una manifestación personal. Vale, ok, regresemos entonces a la carta. En todo caso, Johnny, este Quirón para mí es más importante como parte de esta configuración, que me regresa otra vez al tema que quería desarrollar. El tema de Lilith 1181 en la casa 10 como planeta más elevado, como indicador más elevado en la carta de Otodit. Fíjense que tenemos Lilith 1181 en el grado 1554 de Cáncer, Quirón en el grado 18 y la Luna en el grado 15. Es decir, estamos hablando de un trígono de Quirón a la Luna, un semisextil entre Quirón y Lilith 1181 y un quincuncio de Lilith 1181 a la Luna. Los tres indicadores están conectados. Lilith 1181, Quirón y la luna de Otodix funcionan como una unidad. Y aquí aparece uno de los temas de Otodix, que es su relación con el dolor y el tema del sacrificio. Porque es cierto que está todo ese tema del guerrero, del que hablábamos antes, alrededor de ese Marte en la casa 1. Pero también definitivamente hay un tema de sacrificio. O sea, él fue herido varias veces en la guerra, fue voluntario para pelear en la guerra, posteriormente después de haberse ganado con mucho esfuerzo un lugar dentro del mundo del arte en Alemania, es súbitamente defenestrado por esa Alemania nazi que surge y se convierte en un paria, ¿no? Pierde su cátedra, pierde su lugar dentro de la Academia de Bellas Artes, se tiene que autoexilar hacia el interior de Alemania, sobrevive a duras penas, y luego en esas condiciones extremas en las que está, vienen los nazis y lo reclutan. Ah, bueno, perdón, antes de que lo reclutan, hubo un periodo en el que lo detiene la Gestapo, y lo tienen preso durante un periodo breve porque supuestamente estaba conectado con un complot contra Hitler. Luego lo sueltan. Y aparentemente no tenía nada que ver con el famoso complot, pero cuando se dio uno de esos complots contra Hitler, que arrestaron a un gentío, entre la gente que arrestaron estuvo Otto Dix. Luego lo sueltan, regresa otra vez al lago Constanza, pero en 1944, ya en la última etapa de la guerra, lo reclutan para esas últimas ofensivas extremas que tuvo la Alemania nazi, o esos últimos recursos pues, de la Alemania nazi tratando de alargar la guerra, sino de ganarla. Y entonces reclutaron a un gentío y los mandaron al frente, ¿no? Y entonces él termina peleando nuevamente, ¿verdad? En 1944 termina peleando nuevamente en Francia, y en 1945, cuando termina la guerra, él cae preso de los franceses, y cae preso de los franceses y está casi un año preso. O sea, lo capturan en abril, creo, en marzo o abril de 1945, lo capturan y lo sueltan es en febrero de 1946. Y durante todo ese periodo no le permitieron pintar. O sea, estuvo preso como un preso ordinario y sin acceso ni siquiera a una hoja de papel y un carboncillo para desahogarse, ¿no? Entonces es un periodo muy fuerte que vive allí en 1945-46, y luego, bueno, por fin, pues ya termina
lo que podríamos llamar el Via Crucis de Otto Dix. Ya a partir de ese momento, él se retira al lago Constanza, pasan los años y es cada vez más valorado por el mundo artístico, se le hacen una serie de homenajes, se le dan muchísimos premios, hasta que muere en 1967, creo que es que muere, por allí, a finales de los 60 muere, y bueno, digamos que esa última etapa de su vida fue una etapa relativamente tranquila y relativamente reconocida. Pero si nos fijamos en todo el periodo anterior, bueno, no tiene nada de raro que Lilith 1181 haya sido el planeta más elevado de su carta. De alguna forma se le puede ver como un personaje una y otra vez convertido en víctima, ¿no? Recordemos que Lilith 1181 nos puede convertir en víctima, ¿no? Nos puede llevar a esas posiciones de entrega y de sacrificio que son la antesala de la condición de víctima. Y más todavía cuando vemos que esa Lilith 1181 está en contacto con Quirón, planeta asociado a las experiencias incómodas, difíciles, ásperas, dolorosas, y ambos indicadores en contacto con la luna, que tiene que ver con la manera de dar y recibir alimento emocional, ¿no? Entonces, esto definitivamente también es un punto notable de la obra de Otto Dix. Por cierto, que en ese sentido hay otro autorretrato que a mí me gusta mucho, que es este que está acá. Este es un autorretrato de 1926. Piensen en esto. Este es de 1926, que podríamos considerar que es una época de oro para Otto Dix, ¿no? Es una época en la que está casado. Hace 3 años que nació su primera hija. Su primera hija nació en 1923 y esa fue una experiencia realmente importante para él. Tiene muchos, muchos retratos de su hija en esos. A ver, ¿hay alguno en el que sonría? No, que yo sepa, no. No, sí, 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 sí hay uno. Sí hay uno en el que sonríe. ¿Quieres ver a Otto Dix sonriendo? Déjame ponerte a Otto Dix sonriendo. Ya te digo. Por aquí, 1900. Déjame buscarte por aquí. A ver, debe estar por aquí. Retrato familiar. Si no me equivoco es este. Ok. Este fue uno que él pintó poco tiempo después, al año de haber nacido, o sea, en 1927. No, perdón, el mismo año, 1927. En 1927 nació su hijo Ursus, que fue su primer hijo varón. En la izquierda, a la izquierda tenemos a Nelly, que fue su primera hija, y luego nació Ursus, que fue, bueno, su primer hijo varón, y se notaba el orgullo que sentía por el nacimiento de su hijo varón. A Nelly definitivamente también la retrata y hay digamos, como un tratamiento muy dulce muchas veces de su hija Nelly, pero el tratamiento que le da Ursus, bueno, denota el orgullo, pero claramente. Bueno, entonces en este retrato familiar, correcto, el niño se ríe igual, tal cual. O sea, ahí están ellos dos, ¿no? El padre y el hijo, de alguna manera, o sea, Nelly observa al espectador, Marta observa al hijo, pero el hijo y el padre se observan el uno al otro. Y bueno, y ahí hay toda una dinámica, ¿verdad? Toda una interpretación de lo que puede ser el rol de cada uno dentro de este microcosmo familiar. En todo caso, esta es una de las pocas imágenes, o quizás la única que yo recuerdo, ahorita se me olvida si hay alguna otra, en la que aparece Otto Dix sonriendo. Pero evidentemente tiene que ver con el tema familiar. De hecho, su tratamiento del tema familiar muchas veces nos muestra un lado, ¿cómo podríamos decir? Un lado suave de Otto Dix. O sea, el Otto Dix que pasa la historia, el Otto Dix que impacta en el arte,
es definitivamente el Otto Dix de la guerra, el Otto Dix que muestra los horrores de la guerra. Y el aspecto oscuro de la vida de la vida contemporánea, ¿verdad? De la vida que le tocó vivir o sea, de su época, el lado oscuro de su época. Ese es el Otto Dix que pasa la historia, pero es cierto que también convive con ese Otto Dix, este otro Otto Dix, que definitivamente valora el universo familiar, el universo de las relaciones, de hecho, no solamente con su propia familia, hay otro retrato muy hermoso, hay otro retrato muy hermoso, este, de acá. Este es otro retrato que también es bellísimo, de un pintor, Hans Theo Richter era un pintor, y entonces él los retrata, amigos de él, ¿verdad? Y entonces retrata a Richter junto con su esposa Gisela, y definitivamente es una obra en la que el tema del amor está presente, o sea, hay una visión, vamos a decir, optimista, luminosa. Aquí se le sale los Sagitarios, o sea, cuando llegamos a este punto del ámbito familiar y de las relaciones entrañables, es que podemos observar al Otto Dix Sagitario con la luna en conjunción con el sol o con la luna cercana al sol, y con esa luna regente del medio cielo en cáncer. O sea, hay una calidez, bueno, y por supuesto también el Otto Dix que de alguna manera logra equilibrar el fuego con el agua, o sea, porque hay una aproximación a un universo emocional que al mismo tiempo tiene una notable carga de calidez, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, no solamente fueron horrores de la guerra, lo que representaba Otto Dix. Ok, pero entonces, regreso a lo que les estaba comentando. Les estaba comentando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ajá, correcto, este autorretrato. Que les decía que, bueno, que es un autorretrato que me gusta mucho, de 1926, que podemos decir que es una época de oro, ¿verdad? Para Otto Dix, una época en la que está casado, nació su primera hija, su esposa está esperando su primer hijo, tiene éxito en esos años de la República de Weimar, entonces uno podría decir que está en su mejor momento, pero otra vez tenemos esa mirada dura, esa mirada crítica, la misma mirada que observábamos en el joven de ese retrato, de ese autorretrato de 1912, pero además hay algo muy especial que es este gesto de los dedos cruzados sobre el corazón. O sea, este es un gesto convencional que tiene que ver de nuevo con la tradición pictórica, por lo menos alemana, no sé si europea en general, pero por lo menos dentro de la tradición pictórica alemana, en la que el artista se toca el corazón como una forma de señalar el propio dolor. O sea, ese gesto de tocarse el corazón, convencionalmente hablando, dentro de los códigos de la pintura en los que se manejaba Otto Dix, vendría a significar el corazón me duele, o sea, siento dolor. O sea, ese gesto, o sea, al pintarse en ese gesto, de alguna manera no solamente es la mirada, sino que al mismo tiempo nos está diciendo, lo que estoy viendo me duele. Entonces allí, o sea, en ese reconocimiento público, aunque sea a través de un código pictórico del propio dolor, también veo una manifestación de esa Lilith 1181 en la casa 10 en contacto con Quirón, el planeta del dolor, y con la luna. Marta dice, como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo, como lo hace un padre con la mirada. Sí, claro, pero recuerda, Marta, que, bueno, sí, también podemos ser nosotros, ¿no? O sea, a través del tiempo nos puede mirar a nosotros, pero recuerda que él mira a su mundo, a sus contemporáneos, él mira la sociedad en la que le toca vivir, donde efectivamente hay una
o sea, hay una convivencia de la evasión, del despilfarro, junto con una pobreza extrema, un olvido, como digo, de los desposeídos. En este caso, los desposeídos en buena medida son las víctimas de la guerra. O sea, uno de los grandes temas de Otto Dix son los lisiados de guerra. Cruz dice, igual cruza los dedos por nosotros para desearnos suerte. Bueno, tal vez también, ¿no? Tal vez pueda ser un gesto que se interprete de esa manera, pero en todo caso los dedos sobre el corazón nos está apuntando en esa dirección. El reconocimiento del propio dolor, pues el reconocimiento del dolor que le provoca el mundo que está contemplando. Bien, el dolor por lo colectivo, exactamente, tal cual, el dolor por lo colectivo. De hecho, bueno, ese es uno de los temas recurrentes de su obra. Si vemos, por ejemplo, si vemos, por ejemplo, uno, ajá, vamos a ver este de acá, este se llama Metrópolis. Este se llama Metrópolis y es del mismo año, de 1927. Ese mismo año, ese mismo año en el que él pinta ese autorretrato con Caballete, es el mismo año en el que pinta esta Metrópolis. Voy a ampliar el panel izquierdo. Ok, voy a ampliar el panel izquierdo. Ok, aquí está. Sí, es un tríptico, o sea, él tiene por lo menos dos trípticos famosos, este de Metrópolis y otro que se llama La Guerra. Ambos la idea es que veamos ambos. Bueno, fíjense aquí en el panel izquierdo, en una porción del panel izquierdo, fíjense cómo lo que está representado es un lisiado de guerra. O sea, tenemos un lisiado de guerra con sus muletas en una calle. Bueno, y tenemos otro personaje que está tirado en el piso, probablemente borracho, el perro ladrando por allí, y la calle llena de prostitutas. En el centro, ¿verdad? En el centro del tríptico tenemos la imagen la imagen típica del cabaret, o sea, se acuerdan de la película Cabaret, ¿verdad? Ustedes vieron la película Cabaret, aquella famosa con Liza Minnelli. Bueno, en esa película Cabaret se recrea perfectamente ese ambiente de los cabarets de la República de Weimar, pues, ¿no? Ese ambiente decadente, o sea, ese universo decadente del mundo exactamente, la decadencia de su época, tal cual. O sea, en el centro, ese ambiente decadente, la música, ¿verdad? A todo tren, el personaje negro, en el fondo, que nos remite al tema del jazz, ¿verdad? Uno asume que la música es música de jazz. Bueno, en fin, pues todos los personajes, las plumas, la pedrería, las mujeres con los cigarrillos, en fin, todo eso. Y a la derecha, en el panel de la derecha, tenemos de nuevo el tema de las cabareteras, ¿verdad? Pero en este caso de las mujeres, ¿verdad? Que trabajan en el cabaret y que van saliendo seguramente en la madrugada, después de la función, y van por las calles, ¿verdad? Saliendo del cabaret, y van atravesando, y ahí tenemos otra vez al lisiado de guerra, ¿verdad? A la derecha, el personaje con el sombrero, ¿verdad? Con las piernas cercenadas y el sombrero pidiendo limosna. Entonces, esto es, o sea, cuando nosotros observamos, perdón, cuando nosotros observamos, disculpen, wow, me pierdo, no sé dónde está, déjenme ver si aquí está, ok, ya. Pongo pausa y vuelvo a activar para que tengamos otra vez la imagen refrescada. Ok, cuando nosotros observamos este autorretrato de 1926, bueno, el tríptico es del 27, o sea, perdón, un año después. Pero cuando nosotros observamos este autorretrato del 26, y nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está viendo Otto Dix que le genera esa reacción y que hace que tenga esa dureza
en su mirada, bueno, lo que él está viendo es lo mismo que pinta en ese tríptico de Metrópolis. O sea, ese tríptico de Metrópolis es lo que él está observando con esa mirada dura y lo que le produce dolor. Bien, ok, otro tríptico fundamental. Voy a cerrar todas estas imágenes del, que tengo abiertas para no confundirnos. Ok, ahora ponemos otra vez, imagen en pantalla. Ah, perdón, antes de ver esta, que puede ser más complicada de observar, y además nos quedan ya nada más 10 minutos de charla, definitivamente voy a tener que dedicarle otra sesión a Autodix. La semana que viene vamos a continuar con Autodix, porque me interesa que analicemos algunos cuadros, ¿verdad? Me interesa que analicemos algunos cuadros, y hoy se nos ha ido todo en ver su carta y en conocer al personaje, pero y tampoco hemos observado fechas en la vida de Otto Dix. Me interesa que veamos la fecha en la que se observa en la que se ofrece como voluntario para ir al frente o sea, me interesa ver varios momentos en la vida de Otto Dix y me interesa ver algunos de sus cuadros, así que definitivamente le vamos a dedicar otra sesión. Bueno, qué bueno, me alegra que Nancy esté de acuerdo. Yo sé que no es como Dante Gabriel Rossetti, no es tan fascinante como Dante Gabriel Rossetti, ¿verdad? Es un pintor mucho más duro, mucho más difícil, ¿no? Uno, por decirlo así, se puede sumergir en las pinturas de Rossetti y es como, no sé, como una especie de bálsamo. A pesar de que puedan algunas veces estar transidas de un dolor, de una tensión emocional que puede ser dolorosa, pero definitivamente la obra de Otto Dix golpea, es otra cosa. Y sé que como digo que puede ser fuerte, voy a tratar de terminarla en la próxima sesión, pero definitivamente le tenemos que dedicar por lo menos una sesión más. Bueno, entonces decía que esta imagen, que fue la que elegí para la portada de la sesión de hoy, es un cuadro de 1934. Piensen que esto él lo pinta cuando, o sea, todavía no ha comenzado la Segunda Guerra Mundial, todavía no, estamos todavía 5 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pero hace ya un año que los nazis lo defenestraron, pues hace ya un año este, que, que ha tenido que irse a las orillas del lago Constanza, y definitivamente esto habla un poco del estado de alma en el que podía estar en ese momento. Entonces, vamos a ampliar un poco la imagen. A ver, Johnny dice, sí, Hitler sube al poder en 1933 y es en 1933, o sea, recién subiendo Hitler al poder, que se configura ese concepto del arte degenerado o que se convierte en un lineamiento oficial esa idea del arte degenerado. O sea, para el nazismo existía el arte verdadero y el arte degenerado. Y cuando Hitler sube al poder, ok, bueno, es muy plutoniano, muy escorpiano, ¿no? Este cuadro definitivamente es muy escorpiano, yo. Entonces, sí, ¿no? O sea, definitivamente vibra, ¿no? Con esa intensidad del abismo, de la oscuridad, ¿no? Bueno, y definitivamente aquí tenemos a una representación de Plutón. O sea, vamos a ampliarlo, vamos a ampliar, vamos a ampliar la imagen. Ok, vamos a ampliar la imagen. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si podemos poner. Ok, ahí está. Ajá. Ajá, ahí tenemos la imagen central, ¿verdad? La imagen central, esa muerte representada como un rey, ¿verdad? Ojo, el triunfo de la muerte es un tema clásico europeo, que está vinculado a lo que se llamaban las danzas macabras, ¿no? El tema de la danza macabra es un tema que hunde sus raíces
en los finales de la Edad Media y los comienzos del Renacimiento, y es un tema clásico europeo, o sea, ese tema en el cual se ve a la muerte triunfante sobre el mundo, ¿no? Y esas danzas macabras consistían en la representación de la muerte, llevándose a todo el mundo, al rey, al joven, al viejo, a la doncella, a la matrona, en fin, ¿no? Es el triunfo de la muerte, pues, ¿no? A ver, dice Johnny, las pestes que asolaban Europa y que diezmaban a casi todos, tal cual, efectivamente, tal cual. Esa experiencia de la muerte a través de la peste y también a través de la guerra. O sea, es tanto la enfermedad como la guerra, lo que hacía que la muerte en esa época en Europa, finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, fuese una experiencia tan cercana, ¿no? Y entonces no tiene nada de raro que se haya construido este imaginario del triunfo de la muerte. A ver, Marta Cecilia dice la hoz. Sí, efectivamente, la hoz como símbolo de la muerte, astrológicamente hablando, la hoz suele ser un atributo de Saturno, pero digamos que o sea, pero en esa imagen de Saturno como el segador, hay una especie de prefiguración del rol que posteriormente tendrá Plutón. Es decir, Saturno era el planeta que en la antigüedad se asociaba al tema de la muerte, pero modernamente lo asociamos más con Plutón. Cruz dice, ¿es un artista fiel a su época? Sí, sí, sin duda. Él vive también una época, o sea, la época que le toca a Otto Dix, como la época esa de finales de la Edad Media, comienzos del Renacimiento, otra vez vuelve a ser una época en la que la muerte triunfa. O sea, recordemos que la Primera Guerra Mundial, como primera guerra moderna, es una guerra que inaugura cualquier cantidad de horrores, ¿no? O sea, es la primera guerra en la que se utiliza a escala importante la artillería moderna, las ametralladoras, el tema de los gases, la guerra química, todo eso estuvo presente en la Primera Guerra Mundial. Bueno, entonces tenemos un soldado con el típico casco alemán, y tenemos esa muerte que está sosteniendo la hoz y que evidentemente está por cegar a ese soldado. La muerte está contemplando directamente al espectador, lo cual por supuesto le da una potencia, una fuerza todavía mayor. Si estuviese contemplando a los personajes del cuadro, disminuiría la tensión sobre el espectador, pero al observarlo directamente, bueno, el impacto plutoniano crece. Hay una serie de personajes, por ejemplo, este mendigo ciego a los pies de la muerte, que evidentemente también está cayendo víctima de la muerte, la anciana, también inclinada ante la muerte, pero hay dos figuras interesantes, o tres figuras interesantes, vamos a observarlas acá, ajá, vamos a observarlas acá, hay tres figuras interesantes que son la pareja de enamorados, que de alguna manera parecen estar como indiferentes a la muerte, y el bebé, que sencillamente le da la espalda. O sea, el bebé que simplemente va hacia la flor. Entonces, fíjense que incluso en este cuadro del triunfo de la muerte, él no puede dejar de introducir un elemento esperanzador, un elemento que podríamos describir como sagitariano y que otra vez nos vuelve a remitir a ese aspecto luminoso de la obra de Dix, o si no luminoso, por lo menos la parte más sensible o más suave de la obra de Dix, que es la que se enternece frente al amor, frente a los vínculos familiares, sí, optimista, sí, también podríamos hablar de un optimismo que se enraiza en temas emocionales y familiares. Hay más luz en la pareja y en el bebé, tal cual. Pictóricamente resulta evidente ese tema. La imagen de la pareja de amantes y la imagen del bebé están iluminadas
en contraste con la oscuridad del resto de las figuras que tenemos en el cuadro. Bueno, se nos acabó el tiempo, ya 1:39 y además en primer plano, efectivamente, tal cual, en primer plano. Bueno, como digo, se nos acabó el tiempo, entonces lo voy a dejar hasta acá. La semana que viene continuamos con gracias a ese Venus-Saturno, tiene ese equilibrio. Sí, bueno, vamos a hacer una cosa. No puedo extenderme en este punto, Cruz. O sea, lo de terminar a la una, o sea, que sean 100 minutos de grabación, es un tema que no quiero forzar en ningún momento, pues para que no queden materiales demasiado extensos. Pero vamos a hacer una cosa. La semana que viene retomamos este cuadro, comenzamos retomando este cuadro y tratando de hacer la lectura de este cuadro a la luz de su carta natal, y buscamos contestar la pregunta tuya, o sea, ¿qué papel puede tener Saturno en el equilibrio que podamos encontrar en este cuadro? Pero entonces, bueno, no, gracias a ustedes, gracias por estar allí, ustedes son quienes le dan vida a este espacio, como ya he dicho. Y bueno, nada, nos vemos la próxima semana. Voy a apagar la grabadora.